Hola, te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te hablaré acerca de los números cuánticos y de los orbitales atómicos. En este primer video veremos estos temas y posteriormente te explicaré la configuración electrónica para que puedas entender la estructura en la que se compone un átomo. Entonces, comenzaré hablándote un poco acerca de la mecánica cuántica. Los científicos han observado que los objetos que son grandes, como los que estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestra vida cotidiana, siguen las leyes de la mecánica clásica, las cuales son las leyes de Newton. Sin embargo, esto no sucede de igual forma cuando los objetos son sumamente pequeños como lo son las partículas. Entonces, para poder estudiar estos objetos tan pequeños, se basa la mecánica cuántica en la idea de que las propiedades ondulatorias de la materia describen de una mejor manera el cómo se comportan. Entonces, la mecánica cuántica es la parte que estudia las propiedades ondulatorias de las partículas y esa dualidad entre ser una partícula y comportarse como una onda. Para comprender mejor esto, debemos hablar de algo muy importante que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Los científicos se dieron cuenta que cuando conocían exactamente en dónde se encontraba un electrón, no podían conocer al mismo tiempo su velocidad. Y si ellos conocían la velocidad que este electrón llevaba, no podían saber en qué parte precisa estaba. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón. Es decir, es imposible conocer ambas al mismo tiempo. Mientras yo conozca una, el grado de incertidumbre va a aumentar para la otra propiedad. Entonces, hasta el momento, en la teoría atómica, nosotros habíamos observado, o los modelos atómicos describían, que el átomo estaba compuesto por un núcleo, el cual posee una carga positiva, en donde se alojan los protones y los neutrones, mientras que alrededor del núcleo giraban las partículas, que serían los electrones, en ciertos niveles de energía. Sin embargo, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, los científicos comenzaron a cuestionarse el cómo representar al electrón, ya que pues no podían saber exactamente su velocidad y su posición al mismo tiempo, por lo que debían de cambiar el enfoque en el que observaban a esta partícula. Uno de los científicos que propuso algo nuevo, una forma diferente de ver al electrón, fue Erwin Schrödinger. Schrödinger propuso que en vez de observar o pensar en el electrón como una partícula que gira alrededor del núcleo, se observara más como una onda que vibraba alrededor de este núcleo. Entonces, Schrödinger propuso un modelo matemático, el cual es conocido como ecuación de onda, en el cual este modelo tenía algo que se llamaba una función de onda, que era la que describía el cómo vibraba este electrón alrededor del núcleo. La ecuación de Schrödinger es una ecuación bastante compleja que solo ha podido resolverse con exactitud para especies que tienen un solo electrón, como por ejemplo el hidrógeno, el ion helio más y el ion litio 2 más. Entonces esta ecuación resulta bastante compleja incluso para especies que solo cuentan con un electrón, por lo que ha sido muy difícil el tratar de resolverla para elementos que cuentan con un mayor número de electrones. Entonces, para poder describir a los átomos, se ha tomado otra opción, los cuales son los números cuánticos. Los números cuánticos son aquellos números que resultan de resolver esta ecuación de onda. Entonces, los números cuánticos tienen un papel muy importante para describir el cómo es que se comportan estos electrones, ya que nos describen los niveles de energía y también nos hablan acerca de los orbitales, que son algo que te explicaré a continuación. El primer número cuántico es el número cuántico n, que es el número cuántico principal. Entonces, este primer número nos describe el nivel de energía o capa que ocupa un electrón. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros sabemos que en el modelo que planteó Bohr nos dice que está el núcleo y que los electrones giran alrededor de él en ciertas capas o niveles, que son las que vemos aquí. Tienen su nombre, por ejemplo, les ponen letras como K, L, M, N, y a cada una de esas capas le corresponde un valor de N. Entonces, estas capas, si tú te das cuenta, son en donde se alojan los electrones.
y los valores que puede tomar este número cuántico n van desde el 1 hasta el 7. Si eres observador te darás cuenta de que el 7 coincide con el número de periodos que hay en la tabla periódica. El siguiente número cuántico es el número cuántico azimutal L. Entonces, describimos que en un átomo hay ciertas capas o niveles, son 7 niveles. Sin embargo, también es posible distinguir que dentro de cada capa hay subniveles. Estos subniveles o subcapas están descritos por este número cuántico L y están estrechamente relacionados con algo que nosotros llamamos orbital. Entonces, el número cuántico L depende del número cuántico n, ya que puede tomar valores que van desde el 0 hasta n-1. Entonces, ahora hablemos un poco de estos orbitales atómicos. Cuando nosotros vimos la ecuación de Schrödinger, esta ecuación es bastante compleja de resolver. Entonces, era difícil obtener la función de onda, que era la que describe el comportamiento de estos electrones. Sin embargo, se podía utilizar el cuadrado de esta función de onda para describir más que nada una probabilidad de en dónde sería más probable que ese electrón se encuentre, ya que como sabemos no podemos determinarlo exactamente por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, los orbitales atómicos son zonas en el espacio que representan la probabilidad en donde es más posible encontrar un electrón. Hay 4 tipos de orbitales, los cuales son los orbitales s, los orbitales p, los orbitales d y los f. Cada uno tiene su forma característica. Entonces, los valores del número cuántico L, que son las subcapas, son los que definen estos orbitales. Por ejemplo, para un valor de L igual a 0, nosotros tenemos un subnivel S, un orbital S, que es este orbital que ves aquí, que tiene una forma geométrica esférica. Entonces, para un valor de L igual a 1, tenemos un orbital P, que tiene una forma dilobular. También le dicen que tiene una forma como de cacahuate. Para L igual a 2 es un orbital de tipo D, los cual tiene 4 lóbulos, por eso se llama tetralobular. Y para L igual a 3 tenemos los orbitales F. Los orbitales F tienden a tener formas complejas que no siguen una tendencia como los orbitales anteriores. Entonces, siguiendo con los números cuánticos, ahora tenemos el número cuántico, el tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético M. Este valor de m depende de L, que a su vez depende del número cuántico n. Entonces, para cada tipo de orbital, nosotros tenemos diferentes subniveles, que estos orbitales son iguales en forma, pero el cómo están orientados en el espacio es distinto. Entonces, esa orientación nos la da este número cuántico m. Entonces, este número m nos dice en qué posición o cómo es que están distribuidos estos orbitales en el espacio. Como último número cuántico, te hablaré acerca del número spin. El número cuántico spin se refiere a el campo magnético que genera el giro de un electrón. Entonces, el número cuántico spin tiene dos posibles valores, el cual es más un medio y menos un medio. Cuando el campo magnético que genera este electrón va hacia arriba, tenemos un valor de más un medio, y cuando el campo que genera va hacia abajo, tenemos un valor de menos un medio. Este número cuántico spin es bastante importante, ya que influye en las propiedades magnéticas de una sustancia o de un elemento. Está estrechamente relacionado con ellas. Entonces, hasta ahora, los 3 primeros números cuánticos nos definían los orbitales y los niveles de energía. Para que esto quede mejor explicado, te voy a mostrar a continuación un ejemplo con un simulador para que puedas visualizar y comprender mejor a qué me refiero con esos orbitales. Ok, entonces ahora te muestro este simulador en donde, si te das cuenta, tenemos los números cuánticos n, l y m. El spin no lo vamos a considerar por el momento, ya que ese va a ser más relevante cuando veamos las configuraciones electrónicas. Y tenemos diferentes valores para n, que en este caso van hasta 4. El límite de n es 7, pero hasta 4 es suficiente para poder analizar los orbitales. Entonces, en esta parte tenemos los números cuánticos. En esta gráfica tenemos una representación de la probabilidad de este orbital, y en la parte de abajo tenemos una representación de la función de onda de este orbital. Entonces, como te había mencionado, los orbitales son zonas
en el espacio que representan la probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, ¿cómo interpretamos este dibujo, este orbital? Si te das cuenta, nosotros tenemos este punto de color amarillo, que sería el núcleo del átomo, y alrededor tenemos puntos rojos. Estos puntos rojos representan las probabilidades de que ahí esté el electrón. Mientras más puntos estén juntos, o sea, donde haya una mayor concentración de puntos, quiere decir que hay una mayor probabilidad de que el electrón se encuentre ahí. Y por ejemplo, en este caso, para este orbital, si observamos la parte que está cercana al núcleo, está más, hay mayor cantidad, mayor densidad de puntos, por lo que representa que es más probable encontrar el electrón aquí que, por ejemplo, en los extremos, donde si te das cuenta, como por acá o acá, hay menos puntos, o sea que la probabilidad es más baja. Entonces, comencemos observando el número cuántico n. En este caso vamos a trabajar con n igual a 1. Como n es igual a 1, nosotros sabemos que el valor de L depende de n. Entonces, L puede tomar valores desde 0 a n-1. Como n es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, L solo puede tomar el valor 0. A su vez, el valor m va desde menos L, pasa por 0 y llega hasta L. Entonces, en este caso, el único valor que puede tomar pues es 0 igualmente. Entonces, para estos números cuánticos, tenemos este orbital que es un orbital de tipo S. Vamos a llamarlo orbital 1s porque está en el primer nivel de energía y es de tipo S, es esférico. Entonces, puedes ver la forma de este orbital es esférica. Y bueno, aquí podemos desplazarnos para observar su orientación en el espacio. Para un valor de n igual a 2, o sea, si nosotros aumentamos el nivel de energía, vemos que tenemos dos posibles valores para L, que sería 2 menos 1 es 1. Entonces tenemos el 0 y el 1. Entonces, para L igual a 0 tenemos un orbital de tipo S y para L igual a 1 un orbital de tipo P. Veamos este orbital que llamaremos 2s. Si se dan cuenta, este orbital es muy parecido al anterior, tiene la misma forma geométrica que es esférica, sin embargo la diferencia va en que pues su tamaño es más grande. Si nosotros comparamos este tamaño con el anterior, pues es más grande. Entonces, ese es el orbital 2s. Es decir, este orbital es más grande, es de mayor energía. Si nosotros tomamos un número L igual a 1, tenemos un orbital de diferente tipo. Y vemos que cuando nosotros cambiamos L igual a 1, M tiene diferentes valores que puede tomar, que van de menos 1, 0 y 1. Entonces, si nosotros vamos a observar, estos orbitales son los orbitales P. ¿Se dan cuenta? Son orbitales que tienen forma de cacahuate o dilobular, en los cuales a la mitad por aquí hay una línea que es lo que llamamos como nodo radial que separa estos dos lóbulos, que representa que en esa parte hay una probabilidad nula de encontrar el electrón. Tenemos tres tipos de orbitales P. Este sería el que conocemos como PX, es el orbital P que está orientado sobre un eje X, o sea, sobre un eje horizontal. Tenemos el orbital PY, que es igual en forma, solo que su orientación es distinta. Y tenemos el PZ, que es este. Si se dan cuenta, aquí la orientación pues cambia, ¿no? Está orientado hacia arriba, que sería el eje Z. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos el nivel de energía N a 3? Tenemos diferentes casos, valores para L. Tenemos de 0 a 2. Si nosotros utilizamos 0, M por lo tanto también va a ser 0. Y pues bueno, tendríamos un orbital de tipo S. Este orbital de tipo S es un 3s, que es mucho más grande que los orbitales anteriores, el 2s y el 1s, aunque tiene la misma forma geométrica. Ahora, si tenemos un valor de L igual a 1, tenemos valores de M de menos 1 a 1, y estos nos representan orbitales P. Por ejemplo, este es un orbital 3px, está orientado en el eje X. Aquí tenemos un orbital 3py, está orientado el orbital P en el eje Y. Observa su forma. Estos tres orbitales tienen la misma forma, que es lo que nos define el número cuántico L, pero el número cuántico M les da una orientación diferente. Entonces esa es la diferencia entre el número cuántico L y el número M. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos L igual a 2? Vamos a cambiar la forma del orbital. Vamos a cambiar ahora un orbital de tipo D. Y vemos que tenemos 5 valores para M, que van de menos 2 a 2, pasando por 0. Entonces tenemos aquí a los orbitales de tipo D. Esos orbitales ya son un poquito más complejos que los orbitales P.
y si te das cuenta, tienen la misma forma. Bueno, este parece un poquito diferente, pero es porque está orientado en otra forma. Pero tienen la misma forma. Lo único que difiere es el cómo están acomodados, por así decir. Entonces estos son los orbitales de tipo D. Si te das cuenta, los orbitales D tienen 4 lóbulos. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a un valor de n más grande? Vamos a tener los mismos casos. Tenemos L igual a 0, M igual a 0, que es un orbital de tipo S. Si te das cuenta, este orbital 4s es mucho más grande que los anteriores. Igual si tenemos para L igual a 1 tenemos orbitales P. Esos orbitales 4p son más grandes que los 2p y los 3p. Y de igual forma, lo único que cambia es su distribución. Tienen la misma forma. Para el caso de los orbitales D con L igual a 2 tenemos de menos 2 hasta 2. Tenemos mira, son más grandes que los que te mostré anteriormente. Tienen diferentes orientaciones. Y aquí tenemos los últimos. Y bueno, tienen la misma forma tetralobular. Ahora, nosotros vamos con L igual a 3. El L igual a 3 nos representan los orbitales de tipo F. Para los orbitales de tipo F tenemos 7 tipos de orbitales F, los cuales son los posibles valores de M, sus diferentes orientaciones. Estos orbitales ya tienen formas más complejas. Por ejemplo, este es el primero. Si lo observamos, el segundo con M igual a menos 2. Con M igual a menos 1. Mira, podemos verlo desde arriba, desde acá. Con M igual a 0. Mira, este tiene una forma un poquito más compleja. Tiene como estos dos anillos. Con M igual a 1. Con M igual a 2. Mira, esta forma ya resulta un poquito más compleja que las anteriores. Y no, o sea, siguen una tendencia, pero no es tan regular. Y por último con M igual a 3. Entonces, estos orbitales son muy importantes porque esos orbitales son los subniveles que representan en sí el cómo se ve un átomo realmente. O sea, en estos orbitales es como que por dónde los electrones pueden estar contenidos, por dónde pueden girar, por dónde pueden pues moverse, ¿no? La probabilidad, como te menciono, son estos puntitos. Donde hay mayor concentración de puntos es mayor probabilidad de encontrarlos. Y bueno, en el siguiente video te explicaré un poco acerca de la configuración electrónica, que pues es la distribución de estos electrones. Y bueno, espero que este video te haya sido de ayuda, este simulador te haya resultado útil para comprender qué es un orbital y cómo se ven. Y en el siguiente video te explicaré acerca de la configuración electrónica. Muchas gracias por tu tiempo, espero que estés muy bien.